Queremos compartirles algo muy, muy relevante que consideramos que todas y todos tendríamos que estar enteradas y enterados. Pues como vieron en la portada de este programa, toman, transan, agandallan y lo llaman mérito. Esto lo anunció Oxfam México en un reciente informe donde evidencia cómo a lo largo de la historia de México se ha consolidado este modelo de extracción de beneficios que justamente favorece a unos pocos, a estos multimillonarios, mientras sigue agudizando la crisis de desigualdad en nuestro país. Esto en el marco de la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Oxfam hace esta tarea de publicar un informe que aborda la extensión cada vez más agresiva de las desigualdades y en México tomaron esta iniciativa de acompañar el informe con uno propio, como les decimos, pues en este informe que da cuenta de las problemáticas en nuestro país. Entre otras cosas, también destaca el modelo de los ultrarricos, cómo se apropian de los recursos, crean alianzas convenientes para manipular las reglas también, usan reglas para concentrar en concentración de esta riqueza en el mercado, excluir a competencias, extraer ganancias y sobre todo en esta parte que nos parece muy, muy relevante, en el legitimar todo esto llamándolo meritocracia. Y estas frases como las que hemos escuchado de que el pobre es pobre porque quiere, échale ganas, nada más levántate tantito más temprano, es tu responsabilidad no tener la riqueza que quisieras tener, cuando en realidad pues esto es producto de una desigualdad estructural. Solo como un dato, en 2024, de acuerdo con Oxfam, la riqueza conjunta de los multimillonarios creció 3 veces más rápido que en 2023, esto es, pues sigue siendo algo alarmante y que va creciendo. De acuerdo con Oxfam, la desigualdad está fuera de control. Entonces, pero bueno, para que nos explique mucho más a detalle y más pues certeramente, tenemos el honor de tener hoy aquí a Carlos Brown, quien es maestro en economía y director de programas de Oxfam México. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Carolina. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Qué gusto, Carlos, y muchas gracias por pues permitirnos este espacio de tiempo. Queríamos preguntarte, bueno, en general de este informe, eh, vimos también que tuviste una ponencia en el Senado dando estos datos duros respecto a la desigualdad en México y cómo unos cuantos, de multimillonarios se, pues esto, extraen que en realidad, como lo decíamos al principio, que es frase de ustedes, toman, transan, agandallan y además después lo llaman como mérito. ¿Nos puedes hablar un poco de este informe? Sí, por supuesto, y muchas gracias. Gracias por la oportunidad y por el espacio. A ver, cuento muy rápido. Me parece que es fundamental hablar sobre esto en el contexto en que estamos viviendo. Se ve como muchísima incertidumbre en un contexto político y económico muy desafiante, pero al mismo tiempo es la mejor oportunidad para plantearnos cuál es el modelo económico que queremos. Es decir, después de 30 años, poco más de 30 años de este modelo marcado por las reglas del antes Telcán, ahora Temec, por una mayor integración regional eh, y con el desafío que viene con la nueva administración de Trump, pues hay un muy buen momento para decir qué modelo económico queremos, que sea para el bienestar de las mayorías y no solo para unos cuantos, porque el modelo en el que vivimos, este modelo económico, que es un modelo que además viene, si nos ponemos un poquito historicistas, desde antes de que México se llamara México, viene desde la colonia, es un modelo que se basaba en enclaves, en donde los beneficios se producían por el uso de los recursos en nuestro territorio y luego esos beneficios se llevaban fuera del país. Es un modelo que subsiste hasta nuestros días. Y es un modelo que nosotros decimos que es un patrón abusivo. Es un despojo histórico que viene desde la colonia, pero que se ha convertido en una historia de despojo, porque es un modelo que se mantiene y es un patrón abusivo que se basa en esos 4 pasos que mencionabas. Nosotros le llamamos toman, transan, agandallan y le llaman mérito. Es decir, toman porque algunas personas, algunas familias, algunas empresas se apropian de lo que no es suyo, casi siempre utilizando la violencia, utilizando las mañas, el despojo a modo, y luego transan porque crean los mecanismos, las reglas, las instituciones para apropiarse de más o para dejar como suyo lo que ya tomaron. Y después de eso, le ponen una muralla alrededor, es decir, agandallan, establecen barreras legales y políticas que excluyen a las comunidades y a otras empresas de que se puedan beneficiar como ellas. Y al final, después de todo esto, le llaman mérito, porque nos dicen, no, 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 tú también lo puedes hacer. Tú también podrías hacer todo esto si solo le echaras ganas, te despertaras temprano, tomaras tu licuado, meditaras, ¿sabes? El club de las 5 de la mañana, cuando en realidad
están beneficiando de un patrón que ya venía antes. Y eso guarda relación profunda con las extremas desigualdades que vemos en nuestro país. A pesar de todos los enormes esfuerzos que ha hecho que hizo la pasada administración del presidente López Obrador y lo que estamos viendo ahora, con los programas sociales, con la mejora del salario mínimo, el efecto que se está teniendo en los ingresos, que es algo que Coneval ha medido y que sabemos que, digamos, ha habido avances en los últimos años a pesar de la pandemia, la realidad es que en la punta de la pirámide, es decir, entre los que tienen riquezas arriba de $1,000 millones, nosotros los llamamos mil millonarios o ultra ricos, las fortunas conjuntas, es decir, si sumamos todo el dinero, toda la riqueza que poseen esas personas, se mantuvieron intactas. Es decir, no se movieron en términos reales desde el inicio de la administración de López Obrador. La cosa que sí cambió es que el número de millonarios aumentó, de 1,000 millonarios. Pasó de 10 a 22 y 8 de ellos son en realidad herederos de otros millonarios. Es decir, cambian los apellidos, pero no, digan, perdón, se mantienen los apellidos, pero cambian los nombres de pila. Es decir, siguen siendo las mismas familias, se vuelven dinastías. Y en ese grupo encabeza, por supuesto, Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina y el Caribe. Lo era ya antes del sexenio de López Obrador, lo sigue siendo hasta el momento. Y este mecanismo, este patrón abusivo, es un patrón del que se han beneficiado muchas de las familias que aparecen en esta lista de 1,000 millonarios. Y eso es lo que planteamos en este informe. A pesar, digamos, más allá de los nombres de las empresas, de los nombres de las personas, son dinastías, pero además es un patrón que se ha mantenido históricamente en México desde antes de que México se llamara México. Ok, Carlos, otro de los aspectos que a mí me llamó muchísimo la atención de este informe de beneficios en fuga es que presentan 3 sectores que ejemplifican, como lo pusieron ustedes, este patrón de despojo y extracción. Banca y servicios financieros, concesiones de agua, que es sumamente relevante también, y turismo y hotelería. ¿Nos podrías contar un poco de estos tres aspectos? Por supuesto, y ahí es importante decir que son botones de muestra. Es decir, usamos 3 sectores como ejemplo de un patrón que se extiende a buena parte de los sectores en la economía mexicana. Pero además queremos que se vea que es un patrón que tiene pasos, porque luego vienen nuevos sectores y llegan, ¿saben?, los centros de datos de la inteligencia artificial y nos dicen, ahí viene el progreso y la modernidad, y en realidad lo que viene es, una vez más, un patrón de despojo y de extracción que se lleva los beneficios fuera, ¿no? Lo vemos con los centros de datos en el caso de empresas como Amazon y Microsoft. Pero regresando a los 3 sectores que mencionabas, el primero, que es banca y servicios financieros, la verdad es que los datos son apabullantes. Todos son datos públicos, es importante decirlo. Todo nuestro trabajo está hecho con datos públicos porque lo tiene que publicar la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque se tiene que publicar en el registro, en el REPDA de las concesiones de agua y porque tenemos datos de las encuestas nacionales de ocupación y empleo. Es decir, tenemos datos públicos, no es nada de que conseguimos de alguna manera, no, esto se puede replicar y lo puede consultar cualquiera. En banca y servicios financieros hay creo que 2 datos que me parecen fundamentales. Uno, el negocio de los bancos de nuestro país depende de 2 cosas: los altos intereses por las deudas y las injustificadas comisiones que cobran los bancos. Son de los márgenes más altos del mundo. La semana pasada, el banco más grande que está en nuestro país, que es BBVA, reportaba que casi 1 de cada 2 dólares de ganancia que tienen en el mundo como grupo BBVA vienen de México. Es decir, México es el mercado por excelencia para las ganancias porque los márgenes son muy altos. Es decir, la diferencia entre los intereses y las comisiones que cobran y las que pagan es grandísima. Y lo vemos, y lo pueden ver en el informe, como un crecimiento histórico. Lo que hemos observado es que hay un crecimiento histórico desde 2000 hasta 2023, que son los datos que tenemos disponibles, del crecimiento de estos márgenes de ganancia. Y eso además tiene otro gran problema, y es que esos beneficios están concentrados en 5 grandes empresas. 5 bancos concentran 3 de cada 4 pesos de utilidades, de los márgenes de utilidades de la banca en México, y la mitad de esos beneficios se llevaron a las matrices fuera de México, a España, a Estados Unidos. Es decir, esa lógica de enclaves que mencionabas un momento, que viene de la colonia, se mantiene hasta nuestros días. Obtienen los beneficios de nuestro país y luego extraen y se lo llevan fuera de nuestro territorio, que es la parte que nos parece más grave. Y luego encontramos en la banca, en el cruce con las concesiones de agua, que desde los 90 del siglo pasado hasta septiembre del año pasado, hay 183 concesiones de agua para los bancos. Los bancos no tienen por qué tener concesiones de agua. Lo dice la Constitución. Y es una de las cosas que queremos identificar en que vemos en este informe. Todo lo que vamos a decir contraviene a la Constitución. En este caso, las concesiones de agua deberían no ser, si no tienes esa actividad
comercial, si no es una empresa agrícola, si es un banco, no tienes por qué tener una concesión de agua para uso agrícola. La Constitución ya prohíbe monopolios y oligopolios, pues, oh sorpresa, no, la Constitución dice una cosa, pero lo que vivimos allá afuera es la Ujú. concentración, como decía, 3 de cada 4 pesos de utilidades en un grupo muy pequeño de empresas. Es decir, ya lo dice la Constitución. Y solo me paso rápidamente al tema en el tema de agua en particular, nos llamó muchísimo la atención el uso intensivo que hace, digamos, en ciertos sectores agrícolas por mucho, ¿no? Agrícola es el que más utiliza agua en nuestro país, pero también en servicios, donde la hotelería y el turismo son los grandes extractores de agua, digamos. Y el problema no es solo que extraigan mucha agua, que sí es un problema, es que lo que pagan por esa agua no alcanza ni siquiera a compensar el presupuesto de la Conagua. Es decir, cuando sumamos toda la recaudación por las concesiones de agua, porque las tienen que pagar porque en teoría es propiedad de la nación y además es un derecho humano, en realidad lo que encontramos es que lo que se logra juntar por la recaudación de esas concesiones ni siquiera alcanza para pagar el presupuesto del regulador. Entonces, ¿qué pasa? El regulador está sobre las rodillas con muy poca capacidad de inspección. Entonces, lo que dicen que van a hacer con el agua, pues en realidad no tenemos forma de verificar que sí sea lo que se cumple. Y eso, de nuevo, contraviene lo que dice la Constitución. La Constitución dice que es un derecho humano, la Constitución dice que es propiedad de la nación, pero no podemos garantizar que se utilice para los fines que así se establecieron. Y lo último es hotelería y turismo, porque de nuevo, la Constitución dice muy en claro que las playas son propiedad de la nación. Yo soy de Así Cancún es. y eso es algo que viví toda mi vida. A mí Ujú. me decían que el espacio público por excelencia en una ciudad como Cancún eran las playas, y luego cuando llegas a la zona hotelera de Cancún te topas un muro puesto por los hoteles que te impide el acceso a las playas, el libre acceso a las playas. Y es una pelea constante, sí en Cancún, pero también en La Paz, pero también en Huatulco, pero también en Iztapa. Esto es digamos, es una pelea sostenida por las comunidades frente a las grandes cadenas hoteleras. Y lo que encontramos con estas cadenas es que, uno, están legitimadas por el Estado, porque tenemos hasta una Secretaría de Turismo que dice que el turismo es una actividad buena, la industria sin chimeneas, pero en realidad lo que encontramos es que es una industria que depende de una propiedad de la nación como las playas, digamos, pensando en los centros turísticos más exitosos de nuestro país, pero también de la precarización del trabajo. 4 de cada 5 trabajadores en el sector turístico y de hotelería son mozos, camaristas, recamaristas, pero además están contratados por temporadas. La mayor parte de las personas está empleada con salarios bajos que han estado estancados por más de 10 años y además con unas brechas de género enormes, es decir, lo que ganan las mujeres respecto a lo que ganan los hombres es considerablemente grande esa brecha, y además con una carga de cuidado sobre las mujeres que trabajan en este sector. Y esto se ve en las comunidades, se ve en las ciudades, se ve en Cancún, se ve en La Paz, se ve en Los Cabos. En fin, son 3 botones de muestra para mostrar los alcances que tiene ese modelo de despojo y extracción. Es un patrón abusivo, es un patrón que no sirve a las mayorías, que sirve para unos pocos, pero además que los beneficios de ese patrón no se quedan en México. Son beneficios que las cadenas hoteleras se llevan a España, que es donde son la mayoría, los bancos se llevan a España y Estados Unidos, en las concesiones de agua ni siquiera alcanza para una regulación adecuada. Es decir, además viene parte de un contubernio, ¿no? Esto está así, no porque la Constitución diga otra cosa, la Constitución es muy clara, porque el andamiaje institucional que tenemos, que debe hacer velar lo que dice la Constitución, no está haciendo el trabajo que debería hacer. Carlos, pues es muy preocupante esto que nos comentas. Claro, por supuesto que es también muy ilustrativo y pues esta necesidad de que todas y todos estemos formando parte de esta discusión. Algo de lo que me llama mucho la atención y esto que dices, no solamente son botones de muestra, pero esto en que pones también hincapié sobre que esta también pues es lo que creíamos ya quizá distante o por lo menos mentalmente del despojo y la extracción de recursos de los pueblos originarios, pero ahora también se están están extrayendo de nuestro país esta riqueza para otros lugares. Bueno, sobre esto hay muchísimas cosas, también esto que nos cuentas de nuestras playas, pero quisiera también preguntarte en esta cuestión que también estuvo aquí en el informe, sobre que el sistema actual sigue extrayendo la riqueza del sur global, en beneficio del 1% más rico de la población que reside mayoritariamente en el norte global. Es decir, bueno, tú me dirás si estoy en lo correcto o no, este fenómeno de extracción
situación que sucede aquí en México, pues también se magnifica, digamos, en general en el sur global. Y Sí. que pusieron en el informe de a un ritmo de $30 millones por hora. Sobre esto me gustaría preguntarte, también por esta coyuntura con Donald Trump, hace ratito que veamos también algo de Elon Musk, ¿cómo se traduce esto? ¿Cómo podemos entender esto también en estos términos políticos y Sí. económicos? ¿Y por qué es tan urgente que lo sepamos? Esto que hace también mucho énfasis el informe, en que esto repercute en la vida de las personas, traduciéndose en pobreza, hambre y Ujú. pues una desigualdad cada vez más voraz. ¿Nos puedes hablar un poquito en general de todo este contexto, Carlos? Sí, por supuesto. Yo creo que los datos que acabo de dar son un botón de muestra muy potente de eso que menciona el informe global, que es los beneficios se obtienen en nuestros territorios, se obtienen de este lado del mundo, pero no se quedan aquí. Quisiéramos que se quedaran aquí, por supuesto, y es lo que, digamos, hacia donde tenemos que caminar, ¿no? Porque pareciera que la lógica es al revés. El norte pone el dinero, Ujú. viene al sur, ¿no? Y el flujo es de arriba para abajo, y en realidad no, el flujo es de abajo para arriba. Lo han mostrado, digamos, investigadores en los últimos 4 o 5 años, como Jason Hickel, que muestra que pareciera, ¿no? Que la ayuda para el desarrollo, que la deuda es del norte al sur, el norte es el que tiene el capital. Claro, la pregunta es cómo obtuvo ese capital en su momento. Lo obtuvo con las colonias. En México es difícil hablar de esto porque tiene 200 años, tiene más de 200 años, entonces pareciera que es como, quieren seguir culpando de los problemas, ¿no? Lo que mostramos es que ese modelo, lo único que pasó es que mutó y cambió de nombres y de empresas y de quién era el dueño, pero es el mismo modelo. Y ahí están los datos para mostrar, ¿no? Pero además es un modelo de enclaves, es un modelo en donde los beneficios se van del país. Pero ¿qué pasa en África? ¿Qué pasa en sureste asiático? Donde la historia colonial es una historia muy reciente, no es una historia de hace 200 años, es una historia que vivieron los abuelos de quienes hoy están trabajando en esos territorios y que siguen viendo cómo sigue operando, digamos, la lógica colonial en esos territorios. Entonces es que lo único que pasó es que se transformó esa lógica, ¿no? En el caso africano, por ejemplo, me parece muy obvio en los países del África subsahariana, es decir, Senegal, Ghana, todos esos países tienen una sola moneda cuyas reservas están en el Banco de Francia, en el Banco Central francés. Eso ya te dice una lógica de si bien se independizaron y fueron movimientos emancipatorios, la lógica económica sigue estando en una relación de dependencia y dependencia impuesta por las instituciones. En el caso mexicano es un caso que se ha ido transformando, que si bien la soberanía recae en el territorio nacional, pues los beneficios de la actividad económica no necesariamente se quedan aquí, lo decía hace un momento. Yo creo que el ejemplo de los bancos es un ejemplo muy potente, pero también en los hoteles. Y hay por ejemplo, José Pedro Barceló, que es el hombre 2021 más rico en España, es dueño de la cadena Barceló, de los hoteles Barceló, cuyos beneficios se obtienen aquí en México, y además es uno de los grandes concesionarios de agua para uso de servicios en México. Es decir, sí es por agua, pero también es por la hotelería y es por la precarización de los salarios, ¿no? Que además afecta de manera diferenciada a las mujeres. En fin, cuando nos damos cuenta, son enclaves que además están interconectados, que se necesitan el uno al otro. Eso es lo que decimos en el informe global. El informe global dice, esta lógica no es exclusiva de México, no es exclusiva de América Latina, se reproduce en el continente africano, se reproduce en el sureste asiático. Es decir, es una lógica de los países que estuvieron históricamente dominados durante la colonia, digamos, con sus respectivas colonias, pero que se mantiene hasta nuestros días. No es como que algo que ya dejamos atrás. No, digamos, el modelo actual del capitalismo neoliberal nos trajo otra dinámica. No, no es cierto. Solo reempaquetó un patrón que ha existido desde hace, en México por lo menos hace 300, 400 años, que se mantiene hasta nuestros días, pero que además ha permitido que se encumbre y que se concentre la riqueza en unas muy, muy pocas manos y que los beneficios no estén en nuestro territorio y no beneficien a las mayorías. Y ese es el planteamiento que hacemos. Es un muy buen momento, es una gran coyuntura para cuestionarnos si este es el modelo que queremos sostener, porque se mantiene hasta nuestros días. Ahí están, los datos son los más recientes posibles y dan cuenta de que esos beneficios no se están quedando en México, se van a paraísos fiscales, se van a sus matrices en Europa, en Europa Occidental y en Norteamérica en general. Y esto se repite con la minería, se repite, digamos, tomen un sector y se van a dar cuenta de que esto es un patrón que se sostiene en buena parte de los sectores de la economía mexicana. ¿Hacia dónde tenemos que caminar? Hacia echar atrás.
Y eso no requiere que la Constitución cambie para que reconozca, no, eso ya está, la Constitución ya lo dice. Hay que hacer valer la Constitución y eso implica instituciones. Necesitamos instituciones que repiensen el rol del Estado mexicano, porque ahorita Donald Trump y Javier Milei nos lo plantean como si necesitamos más o menos Estado. No, 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 ese es un debate trascendido. Necesitamos el papel del Estado en la economía definitivo. La pandemia yo creo que lo mostró como pocas ocasiones. Y ahora que hay una ola libertaria que nos dice, no, 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 eso no es cierto, estamos viendo que en realidad sí, sí se necesita. Si queremos que sea para el bienestar de las mayorías, sí se necesita cierta acción del Estado. La pregunta es, ¿qué tipo de Estado necesitamos? ¿Qué Estado necesitamos en particular en México para el siglo XXI, para los retos que vienen en el siglo XXI? Yo creo que esa es la conversación de nuestros días y además es la mejor coyuntura política y económica para hacernos esa pregunta y para plantear hacia dónde caminamos. Ok, Carlos, antes de ahondar más en esto sobre el futuro, bueno, las vías que podemos hacer, porque también revisando el informe, por ejemplo, tienen ustedes una propuesta de hacer que los más ricos paguen más impuestos para acabar con la riqueza extrema. Justo hoy empezamos este programa con esto de Ricardo Salinas, pero bueno, ahorita vamos a eso. Solamente no quise desaprovechar esta oportunidad para preguntarte por esto que nos cuentas de pues estos discursos, ¿no? Tanto con lo que iniciaste con pues este club de las 5 de la mañana, de que aparte de esta desigualdad voraz, pues es la culpa de los que menos tienen. Si nos puedes hablar un poco de esta estructura narrativa, porque todavía hay muchísimas personas que realmente creen esto. ¿A qué voy? O sea, bueno, preguntarte más bien, ¿no? Si realmente pues es producto, o sea, esta estructura narrativa, ¿a qué me refiero? De que esto que decías, ¿no? En tanto esto del pobre es pobre porque quiere, si no lo tienes es porque no has trabajado lo suficiente, y también esta narrativa que nos compartes sobre que no es que el norte provee al sur, sino que extrae del sur y es a partir de eso donde obtiene sus ganancias. Si nos podrías ahondar un poquito más en esto de por qué no solamente es una estructura como ingenua o que haya nacido por generación espontánea, sino quién se beneficia y cómo se nutre esta narrativa que nos hace pensar que pues eso está dado así, que es la naturaleza, que no hay un interés detrás que activamente fabrica que incluso estos discursos de meritocracia se sigan instaurando. Sí, el chaleganismo no es una casualidad. El chaleganismo es una decisión muy, muy, muy política de quienes han beneficiado históricamente de este modelo para decir, no, no, el problema no es sistémico, el problema es individual. Y ese es el problema, digamos, de la legitimación de este patrón abusivo en ese último paso, digamos, que es el de disfrazarlo de meritocracia. Es que nos han dicho una y otra vez que los problemas sistémicos se resuelven con soluciones individuales. El hecho de que las mujeres no tengan acceso a crédito o que no puedan ahorrar es un problema de cultura financiera. No es un problema de que las tasas sean altísimas, no es un problema de la falta de bancarización, no es un problema de la falta de inversión de los bancos en nuestro país para tener una mayor cobertura, no. Es un problema de cultura financiera y nos lo han vendido como problema de cultura financiera. Lo escuchamos en todos lados como tal. El problema del agua es un problema de que tú te bañas en 10 minutos, 7 minutos, 5 minutos en vez de 2 o 3 minutos. Es tu problema, no es un problema de las grandes concesiones que se entregan a manos llenas a hoteles, a bancos. No, 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 es un problema tuyo, es un problema individual. Entonces, muy a propósito, es muy a propósito, es una narrativa diseñada y construida para hacernos creer que no hay salida y que no hay alternativa y que no podemos hacer absolutamente nada porque es un problema sistémico que además se ve como una ola enorme que se nos viene encima, un tsunami, un monolito así, un gigante contra el que no podemos hacer nada y en realidad sí podemos. Lo que implica es que hay que cambiar. Problemas sistémicos requieren soluciones sistémicas, requieren problemas de fondo, perdón, soluciones de fondo, requieren la organización colectiva, y eso es exactamente lo que no quieren. Quieren hacernos creer, y lo dice muy bien Max Jaramillo en su libro, que se llama Pobres porque quieren. Lo dice de una manera muy clara, ¿no? Es una construcción a modo para legitimar un mecanismo de acumulación que está hecho por el contubernio entre lo público y lo privado, que está hecho por un diseño de reglas hechas a modo. Yo creo que el mejor ejemplo, la mejor materialización de esto es nuestro sistema fiscal. El tema fiscal, si lo pensamos fuera de la que se ve como una cosa técnica, aburrida, no, 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 eso lo saben los expertos, ¿no? Pero en realidad es una conversación muy política. Es quién paga y cuánto paga por lo que es de todas. Las pensiones, a mí no me tocan, pero las pensiones para los que sí se pueden pensionar, los programas sociales, digamos, el andamiaje del estado de bienestar, la salud pública, la educación pública, todo eso que está digamos, que está siendo
esas batallas que están siendo libradas en Estados Unidos, en Argentina, con las respectivas presidencias, pues en realidad son derechos. Ya hace muchas décadas como humanidad dijimos que eran derechos, los cuidados ahora, que es la discusión de nuestros tiempos, en la defensa de los territorios, el agua, todo eso que hemos reconocido como derechos que al Estado le toca decir la provisión, te toca a ti Estado, se tiene que pagar de algún lugar. Y entonces, ¿qué pasa? Nos han hecho creer que el problema es, no, el problema son las personas de la informalidad, ¿no? La informalidad laboral, que en realidad son personas que no tienen seguridad social. No es que no paguen impuestos porque todo el mundo paga impuestos, porque pagamos IVA, pagamos IEPS y demás. El problema es de fondo que no están pagando impuestos los que deberían estar pagando más, que son los más ricos. Y es en nuestro sistema fiscal está diseñado de una manera que a ellos les permite, aunque la ley dice todo el mundo paga tasas del 35%, es como, bueno, o del 30% está bien, pero ellos tienen los despachos y además tienen las reglas construidas a modo para pagar menos. Y lo que sabemos, y lo mostramos en este informe con el caso de los bancos y del sector hotelero y turístico y de muchas de las industrias que se benefician del agua, es que no pagan los impuestos que deberían pagar. Y no son la mediana, no es la MIPYME, son las grandes, las muy grandes. Pagan mucho menos de lo que deberían estar pagando. Ese es el reto que tenemos, que hay una narrativa que nos dice que es un problema individual, chiquito, a nivel persona, cuando en realidad es un problema sistémico que requiere soluciones sistémicas. Y por eso es que nuestro planteamiento es que no basta con cambiar la cosa pequeña o incluso con quitar a una de las personas de los ultra ricos, sino entender que esto es un sistema que permite y que legitima que ellos sigan ahí, que sigan acumulando, porque eso es lo que ha pasado, han seguido acumulando y se mantienen como dinastías a lo largo del tiempo. No cambian los apellidos, cambian los nombres de pila. Nuestra lista de ultra ricos es aburridísima, porque lo único que pasa es que nada más se van sumando conforme o van sucediendo en vida o sus padres se van muriendo. Esa es la realidad de nuestra lista y así ha sido en los últimos, digo 20, 30 años porque es de lo que tenemos registro, pero en realidad históricamente en nuestro país ha sido una lista que se parece mucho en el tiempo. Ay, Carlos, pues tendremos muchas cosas que preguntarte. Tampoco queremos abusar de tu tiempo, pero finalmente ya si podemos, pues en esto, ustedes también sostienen que un futuro con sociedades más justas es posible. Y esto que nos pones como es un momento muy pertinente para esto, si finalmente nos podrías hablar de este tipo de medidas para un cambio sistémico real. Sí, sí, mira, nos parece que lo que toca es hacer que el Estado tenga la capacidad institucional regulatoria para dejar de ser ese ente político reactivo que se convierte en realidad en un actor que corrige las dinámicas destructivas del pasado, pero también que propone, que plantea una ruta de hacia dónde caminamos, cómo nos movemos, eso que la economista Mariana Mazzucato llama las misiones, a dónde vamos como país, a dónde vamos como sociedad. Y el Estado tiene un rol importantísimo y lo ha tenido a lo largo de la historia del siglo XX, por ejemplo, para tratar de construir esto. Lo intentamos en algún momento con las instituciones de seguridad social, lo que faltó fue dinero, pero el problema fiscal en México es un problema histórico. Lo que nos ha faltado es dinero. Lo que decimos nosotros es que cualquier andamiaje institucional tiene que tener como prioridad hacer cumplir la promesa de la Constitución. No es un problema constitucional, la Constitución ya es muy progresista, ya plantea todo esto como derechos, como dominio de lo público, como propiedad de la nación. Ahí está, es instituciones que hagan valer esto, tienen que tener instituciones que tengan dientes, que tengan presupuesto, que tengan herramientas para garantizar la justicia económica, que es el corazón de la propuesta que tenemos en Oxfam México. Y lo que decimos es que no puede haber prosperidad compartida sin justicia económica. Y una justicia económica que tiene que plantear la redistribución, sí, del ingreso y de la riqueza, pero también del tiempo, del espacio, en fin, una redistribución como un principio, la progresividad, es decir, hacer que paguen más quienes más tienen, quienes más ganan, y redistribuir eso a quienes menos tienen, quienes menos ganan, ¿no? Tratar de cerrar las brechas en nuestra sociedad. Y la corresponsabilidad, porque no solo es tarea del Estado, a las empresas también les toca, sobre todo a las grandes, a las comunidades también les toca apoquinar, a los hombres dentro de las familias también nos toca, por ejemplo, en el caso de los cuidados, pero también entender que es un problema que requiere que todo mundo participe en las respuestas. Y cierro diciendo, digamos, 4 vías, 4 maneras en que vemos que esto se puede hacer posible. Desde el lado de lo fiscal, una transformación estructural en las decisiones sobre el dinero público. Nuestro sistema fiscal es un sistema construido hace 100 años que ya no nos sirve para lo que necesitamos hoy en día. Una estructura fiscal débil, pareciera que no. Todo el mundo dice, pagamos muchos impuestos, ¿no? En realidad se pagan muy pocos en México. Lo que pasa es que los que deben pagar no están pagando. Se requiere una profunda reforma fiscal progresiva. En el lado de los cuidados se necesita un sistema nacional de cuidados basado en la corresponsabilidad, lo que ya plantea la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, pero pensando en de verdad el mandato de que no deje ninguna atrás.
un impulso a políticas laborales y salariales que rompan con la precariedad y con la informalidad que viven las personas trabajadoras en México, continuar con los avances que ya se han llevado, pero llevarnos todavía más allá, hablar en serio de seguridad social, cómo podemos incorporar a una mayor parte de la población a la seguridad social. Y por último, que esto sea sostenible, es decir, promover políticas climáticas transformadoras que se centren en personas y comunidades y que atiendan las causas estructurales del deterioro ambiental, porque esa es la crisis de nuestros tiempos. Y nada de lo que hagamos en nosotros tres es posible si no tenemos el componente climático como un componente prioritario, que además sabemos que es parte de las prioridades de la doctora Sheinbaum en su administración, pero va a requerir instituciones y un andamiaje que haga valer lo que sí queremos que pase para tener un futuro sostenible. Esa es la propuesta de Oxfam México, y reiteramos, cualquier iniciativa que busque la prosperidad compartida implica que caminemos hacia la justicia económica, porque no hay prosperidad compartida sin justicia económica. Perfecto, pues maestro Carlos Brown, no sé si quieras agregar dónde podemos seguir tu trabajo, dónde podemos seguir también el trabajo de Oxfam y dónde podemos también encontrar este informe de beneficios en fuga para que todas y todos estemos enterados pues de la gravedad, de lo fuerte y sobre todo también de estas soluciones que se proponen. Así es, encuentran el informe, y te agradezco mucho la mención, en oxfam.mx/Davos 2025. De nuevo, oxfam.mx/Davos 2025. Ahí encuentran el informe completo, encuentran el comunicado de prensa, las infografías para poder compartir, para poder llevar este mensaje hacia otros lugares. A mí me encuentran como @Kbrowns en redes sociales, pero les invito a visitar el sitio de Oxfam México, oxfammexico.org. Ahí está publicado todo el trabajo que hemos realizado en los últimos años alrededor de este tema y lo que seguiremos proponiendo en los siguientes meses y años al respecto de esta conversación. El momento es ahora. Perfecto, pues vamos ahorita en un momento a compartir la página, el informe, las redes también de Oxfam y las tuyas, maestro Carlos. Muchísimas gracias de verdad por el tiempo, por la explicación y esperamos pues que nos permitas mantenerla para seguir comunicando estas cuestiones tan esenciales. Cuente con nosotros, Carolina. Muchas gracias por el espacio y pues les invito a leer el informe. Es un informe breve, potente y que abre conversación, y es lo que queremos, abrir una conversación pública sobre el futuro económico de nuestro país. Y muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. Muchísimas gracias y buen día. Muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, ahí estuvo Carlos Brown, maestro en economía, director de programas en Oxfam México. Pues díganos por favor qué es lo que piensan, cuántas veces han escuchado estos mismos discursos de los que hace ratito nos contaba de pues es culpa de las personas más desposeídas, que justamente esto, ¿no? La lógica de la extracción, de llevarse también a otro lado, que continúa esta cuestión del colonialismo, no es que inventemos en la urgencia de evidenciar esto y también estas narrativas. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera, ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.